¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recordándoles que nuestros programas luego los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, y allí pueden encontrar más de nuestros personajes invitados. Hoy vamos a estar conversando con un personaje referente, como siempre, en un área del quehacer humano, en este caso de la pediatría, pero también de la música. Y se trata de la doctora Isabel Cristina Ramos de Fernández, también conocida como Titina. Y con ella vamos a estar conversando en los próximos minutos. Bienvenida al programa 60 Minutos con José Luis Yepes. Muchas gracias, José Luis. La verdad que muy complacida de que me haya invitado a su prestigioso programa. No creo merecer este honor tan grande que usted me da presentándome en su programa y bueno, y agradecida con usted por eso. Doctora, hablemos de sus raíces, de su infancia. ¿Dónde nace la doctora Isabel Cristina Ramos de Fernández? Bueno, yo nací en Barquisimeto, en la Policlínica Barquisimeto. Mi parto fue prematuro, 36 semanas y podálico. El doctor y que le dijo, mamá, ¿cómo viene con esto? Después que era la número 6 de los hermanos. Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. Y crecí aquí en Barquisimeto y con muchas visitas a El Tocuyo, porque mi papá era del Tocuyo y tenía la finca en El Tocuyo, Guajira, en Las Adjuntas. Y entonces, bueno, íbamos mucho para allá, para El Tocuyo, sobre todo los fines de semana. La semana la pasábamos aquí estudiando en los colegios donde estábamos y luego los fines de semana casi todos nos íbamos para El Tocuyo, para la hacienda, pues. ¿El nombre de su papá? Mi papá se llamaba Abigail Ramos Tamayo, era de allá del Tocuyo. Él trabajaba en la finca, era agricultor, sembraban tomates, sembraban cañas en la hacienda. Y bueno, y papá prácticamente vivía en el Tocuyo, él tenía una casita en el Tocuyo al lado de la farmacia Miraflores, por detrás de la farmacia Miraflores. Y él trabajaba en Guajira y venía todos los días a dormir en el Tocuyo. Y cuando nosotros íbamos, también igualmente dormíamos en el Tocuyo, pero nos íbamos para Guajira a pasar todo el día allá. ¿Y el nombre de su mamá? Mi mamá, Mercedes Virginia Parra de Ramos, Parra Rivero. Pues. Mamá era de San Felipe, mamá quedó huérfana muy chiquita, entonces a los hermanos prácticamente los repartieron entre su familia. A ella le tocó venir a Barquisimeto. Y aquí en Barquisimeto fue donde conoció a papá. Claro, ella vino chiquitica, pero vivía enfrente de una sobrina de mi papá que se llamaba Blanca Luisa Yepes de Felice. Bueno, cuando eso no era de Felice, por supuesto. Entonces eran muy amigas mi mamá y mi prima Blanca Luisa. Y entonces a través de Blanca Luisa, papá conoció a mamá, se enamoraron y bueno, se casaron. Doctora, y en ese hogar, en esa unión, ¿cuántos hijos? Nosotros somos 6 hermanos. Mi hermana mayor se llama Isabel Arminda, pero todo el mundo la conoce como Mirul. Ella es bacterióloga, estudió en Estados Unidos. Cuando ella fue a estudiar a Estados Unidos no iban latinos a estudiar allá. Y era tanta la novedad de que hubiese un latino estudiando allí que la sacaron por la prensa en Michigan, donde decía que una latina fue a estudiar allá. Bueno, ella se graduó allá en Estados Unidos y vino y trabajó en la UCLA, trabajó toda su vida en la UCLA con el doctor Ramón Zamora en el departamento de microbiología hasta que se jubiló. Luego mi hermana Sonia Mercedes Ramos de Ramírez. Mi hermana estudió farmacia porque mi abuelo paterno, que se llamaba Abigail Ramos Castillo, era farmacéutico, graduado en la Central. Y entonces papá quería que una de sus hijas fuera farmacéutica como su papá. Y entonces Sonia lo complació y estudió farmacia. Todavía regentaba algunas farmacias aquí. Luego mi hermano varón, que es el único varón, él dice que es el hermano varón que más queremos, porque es el único. Entonces él es economista y trabajó mucho tiempo en banco, en el mercantil, creo que en el consolidado, y ahora él es comerciante, tiene Eduardo Ramos. Mi hermana Milagro se casó muy jovencita, no llegó a estudiar, pero es una persona con muchas cualidades y organizadora de eventos. Todas las fiestas que hay en la familia las organiza ella. Y mi hermana Corina, que es licenciada en administración, trabajó muchos años en el Banco Mercantil,
hasta que se jubiló y yo soy la chiquitica de la casa. La menor. ¿Cómo fue esa vida siendo la menor y qué tipo de juegos, cómo era en su comportamiento de niña? Bueno, nuestra infancia fue muy feliz. Mi mamá y mi papá nos corregían, pero jamás en la vida nos llegaron a pegar. Nada, nunca en la vida, ninguno de los seis. Entonces nosotros tuvimos una infancia prácticamente muy feliz, tranquila. eh, Asistíamos, como le digo, al Tocuyo, a Guajira. Allí jugábamos con las ovejas, tomábamos leche recién ordeñada, montábamos a caballo, columpios, teníamos una casita de muñecas que nos hizo papá frente al buco. Entonces las muñecas las bañábamos en el buco, aquí hay un zancudito. Entonces las muñecas las bañábamos en el buco y jugábamos allí en esa casita. Hicimos un bautizo de las muñecas. Mi papá compró en una librería del Tocuyo las tarjeticas y las escribió a máquina con los nombres de los muñecos y los padrinos de los muñecos. También jugábamos mucho loco, que si rondas, arroz con leche, la señorita, Viva María, todas esas cosas que jugábamos. Y bueno, muy sabrosa nuestra infancia. Compartimos mucho con nuestros primos, Riera Yepes, Delgado Yepes, con los primos Colmenares Yepes. Esos eran el Carrillo, Carrillo Uzcategui. Todos esos eran primos y entonces éramos más o menos de la misma edad y jugábamos mucho, paseábamos a bicicleta. Cuando vivíamos aquí en Barquisimeto, cuando estábamos en Barquisimeto, paseábamos mucho en bicicleta, pues nosotros vivíamos en la Morán, entre lo que es hoy Avenida Venezuela y 27, o sea, entre 26 y 27, la casa todavía está allí, vi que la estaban tumbando, pero la casa está allí y entonces por detrás quedaba ese barrio que se llama Barrio del Suspiro y por ahí paseábamos en bicicleta. Dábamos la vuelta por ahí y llegábamos otra vez a la casa. ¿Dónde incursionó usted ya en la educación formal? ¿Dónde fue a primer grado? ¿Dónde sacó su primaria? Bueno, yo estudié kinder y primer grado en el Colegio Federico Froebel, que quedaba en la Avenida 20, entre 29 y 30. Mi profesora de kinder fue Miriam Maluf. Y luego todas nos pasaron a las tres menores, pues que eran las que estábamos en primaria, fuimos a estudiar en la Inmaculada, en el Colegio Inmaculada Concepción con las hermanas de San José de Tarque. Allí estuve desde segundo grado hasta quinto año. Por cierto, estudié con Mau. Sí, Sí, a una de nuestras invitadas. sí, éramos, ella yo Ramos Parra y ella Ramos Seija, o sea que veníamos seguiditas en la lista. Bueno, allí recuerdo con mucho cariño a la maestra de tercer grado que era Mercedes Arapé. Mercedes Arapé nos mandaba a lavar las manos, parecía que sabía que venía la pandemia, porque eso había que lavarse las manos cada rato. Y a cada niña le tocaba una tarde dirigir el rosario. Allí aprendimos los misterios del rosario y a rezar el rosario completo porque Mercedes nos ponía a rezarlo. En tercer grado murió mi papá. Mi papá murió de un infarto solito en el Tocuyo. Y bueno, me fueron a buscar al colegio que papá había sufrido un accidente. Bueno, y era que mi papá se había muerto. Bueno, eso fue muy triste y nosotros tuvimos en ¿Qué edad esa tenía época, usted? yo tenía 9 años. Mi papá, bueno, muy querido, nos quería demasiado y nos consentía mucho, siempre respetándonos y siempre exigente, ¿verdad? Y como le contaba a Carlos el otro día, tuvimos 3 años de luto. Yo tenía 9 años, 9, 10 y 11, hasta los 11 años de luto. Un año negro manga larga, un año negro manga corta y un año medio luto. Íbamos al colegio con una bata negra y medias negras. En el uniforme, que era un jumper, una tirita negra en el uniforme para cuando nos quitábamos la bata, y la bata la guindábamos detrás del pizarrón, justo en tercer grado con Mercedes Arapé. Y, y bueno, no podíamos ver televisión, no podíamos hacer nada porque mamá decía, no, se murió su papá y ustedes están de luto. Ujú. ¿En algún momento se cuestionó o aceptó rápidamente la pérdida de ese padre? Bueno, yo sentí mucho la muerte de mi padre, e incluso yo no quise verlo muerto, yo no quise verlo en la urna, yo me fui para casa de unas familiares de los Riera
y allí me quedé como un mes, porque yo no quería ir a la casa. Cuando fui a la casa y vi las cosas de mi papá, eso fue muy triste. Pero claro, lo aceptamos y seguimos adelante, con muchas tristezas y todo, pero seguimos adelante todos y mi mamá nos sacó adelante a todos. Habían 3 grandes y 3 chiquitas, y los 3 grandes ya algunos estaban en la universidad, pero los 3 chiquitos pues tuvo que ella dedicarse a sacarnos adelante. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos en 60 minutos y ya seguiremos conociendo más acerca de nuestro personaje invitado en el día de hoy. Titina para mí es mi media naranja, es mi compañera de vida. Yo le doy gracias a Dios de habernos permitido juntarnos y ya tenemos 40 y tantos años de vida matrimonial, periodo de tiempo en el cual hemos tenido infinitas satisfacciones. También hemos tenido momentos difíciles que hemos sabido sortear y superar. Yo puedo destacar en Titina, entre sus habilidades y virtudes, primero como madre excepcional. Con el aporte de ella, pues hemos creado una familia bella. Como músico, es tremenda compositora, es poeta. Por eso, y muchas otras cosas más, yo digo que Titina es una mujer integral. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con la doctora Isabel Cristina Ramos de Fernández. Vamos a conversar ahora en esa etapa, doctora, de la adolescencia y la juventud. Una vez que termina su 6º grado, ¿dónde estudia bachillerato y qué recuerdos tiene usted de esa educación secundaria? Bueno, estudio secundaria en el mismo colegio Inmaculada Concepción. Había las guías del salón eran siempre monjas, la hermana Celina, la hermana Buen Pastor, la hermana María de los Ángeles. Ellas eran las guías, las coordinadoras de cada salón, pues, pero siempre teníamos profesores seglares. Yo fui muy buena estudiante, yo siempre saqué mi premio de excelencia y papá, bueno, disfrutaba, bueno, ya papá estaba muerto cuando yo estaba en secundaria. Pero papá cuando, por ejemplo, cuando estaba en 2º o 3er grado, que me ganaba los premios de excelencia, él disfrutaba mucho eso y nos llevaba a visitar a las tías para que las tías nos vieran con el uniforme lleno de medallas. Ajá. En bachillerato, pues, eh, seguimos la amistad que teníamos en primaria con muchas amigas que todavía son grandes aliadas de nosotros, nos mantenemos unidas y conversamos, nos reunimos y compartimos mucho con esas compañeras de estudios del bachillerato. Bueno, yo era tranquila, a mí no, yo me la pasaba era estudiando, yo estudiaba mucho y poco me gustaba ir a fiestas y mamá se ponía brava. Pero ¿por qué no va a la fiesta? No, mamá, tengo que estudiar. Y entonces mamá más bien me obligaba que yo tenía que salir a la fiesta. Bueno, y hasta que me gradué de bachiller en el colegio, eh, mamá me hizo una fiesta muy bella cuando me gradué y se estaba graduando mi hermano también en la Universidad de Economista, entonces fue la fiesta en conjunto pues de los dos, una que se graduaba de bachiller y otra y mi hermano que se graduaba de economista. Bueno, pero transcurrió anécdotas así durante el bachillerato, ¿no? Quizás alguna materia que particularmente no le gustaba mucho y otra que se le facilitaba. Bueno, siempre me gustaba mucho la biología. Era con el profesor Ramón París Montesino. Y yo no le peleé a él un 20 nunca. Mi boleta de biología era 20, 20, 20, 20 todo el tiempo. Y quizás la que menos me gustaba sería como la matemática. Pero de resto, todas las materias las pasaba con buenas notas. ¿Alguno de esos profesores que recuerde por alguna razón y algunas compañeras que todavía conservan, si nos puede mencionar algunas? Bueno, compañeras que son mis amigas hoy día, bueno, casi todas son amigas hoy día, pero especialmente mi cuñada, hermana de mi esposo, Rita Dolores Fernández de Anzola, que estudió conmigo en el colegio de bachillerato,
Mau, María Eugenia Ramos, María Magda Colmenares. María Magda llegó al colegio cuando estudiábamos tercer año y ella llegó siendo la reina del folclore. Eso fue una algarabía y un alboroto en el colegio, que cuando era el recreo no se podía salir porque el salón de tercer año, el pasillo, a donde daba la puerta de tercer año, estaba full de todas las alumnas que querían conocer a María Magda. Nuestra primera reina nacional del folclore, ¿no? Claro. Y María Magda, bueno, hoy es mi muy amiga. Ana Isabel Anzola, vivía frente a mi casa y además estudiábamos juntas. Beatriz Saldivia no estudiaba conmigo, estudiaba un año menos, pero era mi vecina también cuando vivíamos en la avenida 20 entre 8 y 9. Compartíamos mucho con ellas también. Bueno, y muchas amigas las Morochas Pérez Calle, Mariela Pérez Calle, Mariela Ramos, era otra Ramos, o sea, muchas amigas que todavía conservo amistad con ellas. Doctora, ¿y usted recuerda cuándo fue la primera vez que comenzó a acariciar la idea de estudiar medicina y después enfocarse en lo que es la pediatría? Bueno, mi papá siempre decía, dice mi mamá, porque yo no recuerdo, que el papá que decía, esa muchachita va a ser médico. Y cuando yo estaba en quinto año de bachillerato nos hicieron un test de orientación profesional, vocacional, y bueno, y me salió que debía estudiar medicina. Bueno, cuando salieron las preinscripciones, me preinscribí en medicina, presenté un examen de admisión en el Liceo Lisandro Alvarado. Ese día de ese examen había un grupo de estudiantes que estaba protestando porque no se debía hacer examen de admisión, sino que admitieran a todo el mundo. Y bueno, y mandaron a sacar a la gente que estaba presentando el examen. Gracias a Dios yo logré terminarlo y bueno, y fui seleccionada y entré en medicina. Mi carrera la hice en los 6 años y medio que dura la carrera aquí en Barquisimeto, en la UCLA. O sea, no perdí ni un día de clase, a pesar de que habían huelgas, porque casi todas las promociones pierden tiempo por las huelgas. En mi caso, no perdimos ni un día de clase. Sí perdíamos algún día de clase, pero lo recuperábamos. Pero no perdimos ningún año, ningún semestre por huelga, sino que en 6 años y medio ya estábamos graduados. ¿Recuerda cómo fueron esa confluencia de emociones, de sentimientos, una vez que sale el bachillerato y va a la universidad? Bueno, yo estaba asustada por ir a la universidad porque todo el tiempo en un colegio de monjas, puras niñas, todas amigas, de repente llego a la universidad y no conozco a nadie. Entonces fue como un choque, pues, pero enseguida me adapté, hice muchísimos amigos. Inicialmente en la UCLA se hacía un básico, era ahí donde llaman el cafetal. Entonces ahí era el básico y se juntaron 2 promociones porque hubo huelgas y entonces los que estaban delante de nosotros lo alcanzamos a ellos. Entonces en ese grupo sí conocía yo a varias personas, que sí estaba Eusebio Aren, Brahim Naín, José Félix Rivas, que en paz descanse, y así conocí a otro y entonces bueno, me adapté rápidamente. En mi grupo de estudio estaban muchas personas destacadas, me atrevo a mencionar a Marco Tulio Mendoza, Mariela Montilva de Mendoza, Elsie Rodríguez, estaba José Eugenio Montilla, Juan Pastor Freites, Ediluz Falcón, Lucía García, Ana Teresa Lucena de Guerrero, o sea, gente que hoy día son distinguidos médicos en donde se desempeñan. Y toda la promoción se destacaron bastante, todos. Eusebio, Brahim, todos esos fueron compañeros míos y hoy son médicos muy competentes, pues, y que tienen mucho prestigio. Ya una vez que tú sales del colegio, que va a la universidad, que además es una universidad pública, lo que usted nos dice todo la diferencia que había con respecto a lo que sea su educación de primaria y secundaria, ¿cuándo comienza realmente que dentro de la medicina a perfilarse hacia la pediatría? Bueno, mis pasantías de pediatría fueron con grandes maestros como fue el doctor Andrés Riera Subillaga, el doctor Carlos Rivero Rodríguez, el doctor Francisco Finisola. Esas personas pues marcaron huella en mí y cuando me acuerdo que yo estaba haciendo guardias en la policlínica Barquisimeto y entonces pasa el doctor Andrés Riera y me dice, Titina, mira, ya salieron los concursos. ¿Cuáles concursos, doctor? Los concursos para el posgrado de pediatría. Te espero mañana, lleva tus papeles, pero así como regañado. Entonces yo me fui, llevé mis papeles. Claro, a mí ya me gustaba la pediatría, pero con ese empujoncito que me dio el doctor,
Llevé mis papeles, concursé y quedé en el posgrado de pediatría. Eran para 6 cargos y los concursantes eran infinitos, pero gracias a Dios que quedé en el posgrado, hice mi posgrado de ¿Cómo 3 se enteró años. y qué sintió cuando supo que había quedado? Bueno, uno iba y miraba la cartelera. Entonces al ver, claro, no habían redes sociales ni nada de eso, que a uno le avisaran que quedó. Bueno, fui, miré la cartelera, vi que había quedado y bueno, fue una gran alegría. Empezamos el posgrado un 15 de marzo ¿qué sería? Como del 79, porque eran 3 años el posgrado y yo lo terminé en el 81. Uh-huh. ¿Y cómo fue el posgrado? Y una vez cuando concluye, ¿qué siente y cuáles son las primeras decisiones que toma? Bueno, finalizado el posgrado, uno queda como en el aire, porque quedó sin trabajo. Entonces, me acuerdo que nos fuimos a un curso en Miami, Miami Children's Hospital. Fuimos a Miami, llegamos en un apartamento que tenía mi hermana, nos fuimos varias de las que egresamos del posgrado, nos fuimos, hicimos el curso, y mientras estábamos allá, nos llama el doctor Carlos Rivero, que quiere que entremos a la UCLA como docente. Bueno, eso fue una gran alegría y entonces enseguida, cuando regresamos, ya entré a la UCLA como docente de clínica pediátrica de 9º semestre y como docente de semiología. Bueno, el primer día mucho susto de enfrentarme a los estudiantes, pero ya después uno le agarra el ritmo de la cuestión y bueno, y muy contenta de haber entrado a la UCLA porque he sido docente de cantidad de médicos de pregrado y de posgrado en pediatría y de pregrado médicos generales, que hoy día uno va a algún sitio y se encuentra uno de los exalumnos y es muy reconfortante ver cómo lo quiere, cómo todo el cariño que muestran. Doctora, qué bueno que la veo, tan bella, que no sé qué. Entonces es muy, muy sabroso todas esas mensajes de gratitud que uno recibe tanto de los médicos que no son pediatras como de los pediatras que uno le logró darles clases. ¿Cuánto tiempo en la docencia universitaria? Desde el 81 hasta el 2018. O sea, muchos años duré. Me costó mucho separarme de la universidad, jubilarme. Yo le decía a mi esposo, ¿qué voy a hacer yo si me jubilo? No, le voy a levantar y no voy para el hospital, ¿qué voy a hacer? Que no sé qué. Pero no, me adapté. Yo soy fácil de adaptar a las situaciones. Busqué qué hacer, me metí en clases de 4, me metí en clases de bandolina, me metí en clases de bandola, cuidando el jardín. Me la paso, bueno, arrancando el monte que sale, lo voy arrancando. Mi hija, que está fuera del país, está en un país árabe donde es desierto, me dice, mamá, si vienes para acá, no vas a disfrutar, porque aquí no hay corocillo. Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la doctora Isabel Cristina Ramos, así que no se aparten de nuestra sintonía, que en breve seguiremos conociendo mucho más acerca de su vida. Bueno, mi mamá es sencillamente mi ídolo, es una mujer demasiado inteligente, extremadamente trabajadora, a tal punto de que a veces puede ser un poquito hiperactiva, ella no puede estar ni un segundo tranquila sin hacer nada. Si no está trabajando, está haciendo un trabajo científico en la casa, en la computadora, o haciendo una manualidad, o componiendo una canción. Ella literalmente no puede estar quieta ni un segundo. Es una persona demasiado amigable, le fascinan las reuniones con la familia y con amigos, y tiene un rasgo muy característico que es su risa. Le dan unos ataques de risa que no puede parar de reírse y hasta llora. Eso es muy típico de mi mamá. Y bueno, pudiera seguir contando muchas anécdotas y cualidades de mi mamá, pero bueno, todos los que la conocen saben que es así. Y bueno, yo no pudiera estar más agradecida con la vida de tenerla como mi mamá.
Bueno, en la parte anterior ella dijo que se había dedicado a aprender a tocar cuatro, mandolina, ¿verdad? Y bueno, ahí tienen una muestra. Continuamos con nuestra invitada, la doctora Isabel Cristina Ramos. Doctora, háblenos de esa parte musical, ¿verdad? Que está presente mucho en su vida. Háblenos de cómo surge la idea de Barquillana, cómo le fueron dando forma, cuál fue su primera presentación y háblenos acerca de esa trayectoria también musical. Ok. Bueno, mire, esa parte musical nos viene tanto de papá como de mamá. Papá tocaba cuatro, bailaba muy bien tamunangue. Mamá tocaba piano, bellísimo. Ella era el alma de la fiesta tocando el piano, porque ella cantaba, tocaba pura música alegre. Y entonces la gente bailaba mientras ella tocaba piano. En Guajira hacían muchas fiestas y ella las amenizaba con su piano y la gente le encantaba, pues. Entonces, en cuanto a Barquillana, nosotros somos, como le dije, soy tarbesiana, o sea, egresada del Colegio Inmaculada Concepción. Cuando el colegio cumplió 100 años, o sea, cuando se cumplieron 100 años de la llegada de las hermanas de San José de Tarbes a Barquisimeto, nos llamaron a un grupo de exalumnas para que tocáramos una misa. Entonces, Teresa Torrealba nos enseñó una misa, la misa de Bolivia, Colmenares, y entonces la tocamos en el colegio, ¿verdad? Éramos muchas exalumnas que ¿Cómo que tocaban. llamaban la misa tocuyana? Ajá. Entonces, tocamos la misa y la gente nos siguió llamando, vengan para que toquen una misa aquí, una misa allá, una misa no. Entonces, cuando se gradúa mi hija de bachiller, nos invitan a tocar la misa en el Colegio La Fuente, donde ella se iba a graduar. Entonces fuimos a tocar la misa y mi hija se graduó con una hija de una gran amiga que es Ligia María Saldivia. Entonces, después de la misa y la cuestión, nos vamos para que Ligia, y entonces Ligia nos dice, mira, ya las comprometí para noviembre, tienen una boda en noviembre. ¿Qué, Ligia, estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, yo no sé, prepárense, pero estamos en julio. De julio a noviembre les da tiempo de prepararse porque van a tocar una misa en la Hacienda Guaviva de una gente de Meridiano Televisión que se casa la hija con un inglés. Ay, Dios, bueno. Entonces, bueno, nos hicimos liquiliqui, compramos atriles, compramos maracas, compramos tambora, compramos todos los instrumentos. Entonces, yo siempre hago un trabalengua con el motivo de lo que se está celebrando. Entonces, y lo cantamos al final de la misa con con la canción de Adeli Freite, Los Dos Gavilanes. Hago un trabalengua, me mandan los datos de las personas que se están casando, que cumplen años, etcétera, y yo hago un trabalengua. Entonces me mandan los datos del novio y el novio era doctor en música. Entonces, no, nosotros no vamos a tocar ahí. Ese señor es doctor en música. No, señor, tienen que ir. Bueno, tocamos y nos fue chévere. Y de ahí empezamos, seguimos tocando, nos llamaban. Bueno, nosotros todas las semanas teníamos 1 o 2 toques. Y disfrutamos mucho, conocimos muchísima gente. En todas partes que nos toca tocar, pues nos atienden de maravilla, nos respetan. Bueno, muy, muy agradable todo lo que nos ha pasado con Barquillana. ¿Por qué ese nombre? Barquillana por el gentilicio de barquisimetanas y tocuyanas, porque casi todas tenemos raíces tocuyanas. Nacimos en Barquisimeto, pero tenemos raíces tocuyanas. ¿Cuántas son y quiénes son las integrantes? Bueno, inicialmente éramos 8, 3 se fueron del país, que era una sobrina mía, María Claudia Ceballos Ramos, se fue para España, mi hermana Milagros Ramos se fue para Estados Unidos, Grecia Herrera se fue para España. Bueno, entonces tuvimos que buscar otras personas. Entonces ahorita está con nosotros Mari Carmen Cuchinela, es la nueva adquisición de Barquillana, y entonces estamos reducidas a 8. Perdón, 6, somos 6 actualmente. Están tocando desde el 2004. Desde el 2004, sí. Hemos ido a congresos, jornadas, celebraciones en las misas, ya sea la misa por un difunto, una última noche, cumpleaños, matrimonios, bautizos. Bueno, como le digo, para cada evento me mandan los datos para hacer un trabalengua. Ese trabalengua lo cantamos al final de la misa o al final del evento que estemos celebrando, con los datos de las personas, dónde nació, lo que usted me está preguntando. Ajá, pero resumido en la canción. Y entonces, bueno, a la gente le encanta. Yo llevo más de 2.500 trabalenguas. Tengo 2 carpetas así
llenas de trabalengua, que le he compuesto a todas las partes que vamos, llevamos el trabalengua. ¿Cuál de esos trabalenguas le ha dado más satisfacciones? Bueno, el de San Antonio, que lo tocamos mucho, porque cada día de San Antonio lo tocamos. Que ya viene. Que ya viene el día de San Antonio. Tenemos misa, están invitados, el 19 de junio, que es el Día del Padre, y además porque es luego de San Antonio, en la iglesia de Barici. Al padre de Barici le encanta la misa. Y en las ofrendas, entonces, se baila tamunangue. Ok, en Barquillana, ¿qué instrumentos ejecutan? Y de las integrantes, ¿cuántas cantan? Todas cantamos y todas tocamos. Yo toco tambora y tocan cuatro, hay cuatro cuatros y un requinto, maraca. Esos son los instrumentos. Y cuando es algún son de... bueno, porque nosotros inicialmente cantábamos la misa de Bolivia, pero después decidimos componer nuestra propia misa para poder agregarle el trabalengua, para no cambiarle la misa a ella, pues. Le agregamos el credo, son otras canciones, pues es diferente, pero entonces tiene el credo, tiene el amén después de la elevación, tiene el trabalengua al final de la misa. Entonces, para no cambiarle la misa a Bolivia, yo compuse mi propia misa, que la llamamos la misa larense. ¿Cuánto es lo más lejos que ha ido a presentarse Barquillana? A Caracas es lo más lejos que hemos llegado. Sí. Hemos ido a Caracas, hemos estado en el colegio de San José de Tarbe, tanto de la Florida como de El Paraíso, bellos esos colegios. Hemos ido a Valencia, a Tucacas. El padre de Tucacas le encantaba, íbamos mucho a Tucacas a cantar la misa. Ya el padre no está allá, el padre Alberto. Hemos ido a Carora, Siquisique, todos los municipios de Lara, porque nosotros fuimos durante 4 años grupo insignia de Fundatamunangue, y entonces eso nos promovió mucho, porque nos hacían muchas entrevistas en la televisión, en la radio, en los periódicos que todavía salían, y entonces el señor Alfredo Soto, no sé si lo conoce, él nos ayudó mucho en la promoción de Barquillana. ¿Podemos tocar otro tema, doctora? Ay, Aquí Dios estamos mío. como si estuviésemos de Guataca, pues, improvisando un poco. Vamos a ver qué toco, Dios mío, no me acuerdo de ninguna. Bueno, un extracto quizás de lo que toca en alguna de las misas Amén. tocuyanas, o si prefiere algo más del cancionero larense. Ay, Dios mío, no se me ocurre nada. Yo le hubiera tocado en la bandolina, pero no está Lino. Está bien. Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Podemos abordar el tema del amor, doctora. ¿En qué momento es flechada Isabel Cristina? ¿Cómo fue todo ese proceso de enamoramiento que posteriormente se dio con la unión conyugal? Bueno, yo a Lino lo conocía desde hace mucho tiempo porque él es hermano de Lucy Fernández, que Lucy es la esposa de mi hermano. Somos 2 hermanos y 2 hermanos. Entonces yo conocí a Lucy, a Lino desde hace mucho tiempo. Él era un playboy, pues, muy enamorado, y era novio de todas las reinas, y tenía novias por todos lados. Yo tengo ahí en aquel baulito una cajita así de todas las cartas de las novias, y yo las leo y bueno, nos reímos, y son muy bonitas las cartas, y yo las tengo guardadas. Que alguien me dice, ¿por qué tú guardas eso? Bueno, porque es un recuerdo. Entonces yo no le creía que él estaba enamorado de mí, porque era tan pájaro bravo, pues, que yo decía, no, ese no se va a enamorar de mí. Bueno, pero se enamoró, nos enamoramos, duramos como 2 años de novio, nos casamos. Pero tuvieron un primer flechazo que usted recuerde, que usted dijo, wow, esto ya es algo más que simplemente una atracción.
Pues estando yo de médico rural en Sarare, él trabajaba en Acarigua y llegó a Sarare. Yo estaba de guardia en Sarare y llegó allá a Sarare. ¿Y qué haces tú aquí? Pues le dije yo. Y bueno, y ahí siguió visitándome y bueno, ya nos hicimos novios. Okay. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegó después posteriormente la unión? Bueno, como le digo, duramos como 2 años de novio, fue un noviazgo muy bonito, tranquilo, salíamos al cine, salíamos a pasear, siempre con una sobrina que era lo que nos acompañaba. Caperona. Sí, ajá, con algo, siempre andábamos con un montón de sobrinos. Y entonces, bueno, después de ese noviazgo, él me pidió matrimonio y nos casamos. Nos casamos un 29 de noviembre del año 1979. Ya vamos a cumplir 43 años de casados. En la iglesia de la Consolación. Y la fiesta fue en casa de mi hermano, que mi hermano vivía en Colinas de Santa Rosa, y en la casa de él, que tenía un patio muy grande, bueno, fue la fiesta. Fue con Ali Rojas, que mamá organizaba las fiestas por teléfono. Mamá veía muy poco, pero ella todo lo organizaba por teléfono. Y llamaba a Ali Rojas, mire, yo quiero que usted toque Carmen, se me perdió la cadena, esa canción que estaba de moda. Entonces mamá, me toca esa, y me toca también Amparito. Y se me le toca armaba el playlist. Pues. Ella le decía cuáles eran las canciones que iba a tocar. Mamá era muy alegre y muy animada. Bueno, fuimos de luna de miel a Mérida y a Colombia, visitamos Cartagena, Medellín, fuimos a Bogotá, fuimos a la isla de San Andrés, allá compramos muebles y era fácil traerse, nos trajimos el juego de comedor, nos trajimos alfombra, nos trajimos lámparas, cortinas, de todo trajimos de allá y armamos el apartamento. De esa unión, ¿cuántos hijos? Tengo 2 hijas, bueno, pues que son un regalo de Dios. Mi esposo dice, tengo que darle gracias todos los días por esas hijas tan buenas y tan hermosas que tenemos. La mayor se llama María Isabel, ella es odontólogo, ortodoncista, está en Bahrein, en un país árabe, en el reino de Bahrein. Allá trabaja, es muy exitosa con su trabajo como ortodoncia. Le dicen allá la reina de la ortodoncia. En Instagram están sus casos clínicos, dientes que están súper desalineados. Ella pone esas sonrisas bellísimas. Bueno, eso es María Isabel. Y la otra es María Cristina, que es un médico. Ella estudió aquí en la UCLA, se graduó magna cum laude en la UCLA, que es tan difícil. Bueno, ¿y qué especialización? Ella se hizo su rural en Yaritagua, después se fue a Estados Unidos, hizo su reválida allá. Duró 1 año y medio haciendo la reválida, presentó 5 exámenes de 9 horas cada examen. Eso es muy fuerte. Pero ella pasó sus exámenes, concursó para hacer pediatría, hizo pediatría en Brooklyn, en el hospital Booth Hood, y terminó su pediatría y ahora está haciendo posgrado de neonatología en el hospital María Ferrara en Nueva York. Ella se casó en junio del año pasado y hace pocos días nos llamó para darnos la noticia de que está embarazada, o sea que vamos a tener el primer nieto. Bueno. Los nietos míos eran mis pacientes, porque no teníamos nietos, pero ahora sí vamos a tener nuestro nieto. Y de alguna manera siguió los pasos de la madre con la pediatría, ¿no? Sí. Ella siempre le gustó la pediatría y bueno, y allá concursó y quedó y hizo su posgrado allá. Bien, vamos a hacer otra pausa en esta conversación que tenemos con la doctora Isabel Cristina Ramos, así que no se aparten de nuestra sintonía, que ya vendremos ya para la parte final del programa. Bueno, para mí mi mami es la doctora de todos, desde el más recién nacido chiquitico hasta el primo que le duele la cabeza y que tiene unos cuantos añitos. Es la que si no sabe algo lo averigua, si no tiene cómo hacerlo lo improvisa y ahí le sale. Es la que me ha enseñado a ser generosa, caritativa, responsable y a estar ahí para los que lo necesiten. Y pues la tarea yo creo que es la más importante, es que es la abuela de este chiquito que se llama Coco y de este chiquito o chiquita que viene en camino. Mami, nos vemos muy prontito, te extraño mucho y pues ya quiero que pase el tiempo rápido para que venga mi papito. ¡Mua!
Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Isabel Cristina Ramos de Fernández. Doctora, bueno, en la parte anterior estamos hablando de la familia, la unión, los hijos que vinieron con esa unión y ya se anuncia por ahí un primer nieto, ¿no? O nieta, en todo caso. Doctora, hablemos ahora de esa trayectoria académica, de esa trayectoria universitaria, aspecto que usted quiere destacar para que queden acá en registro y que conozcan nuestros televidentes. Bueno, como le dije, apenas terminé el posgrado de pediatría, me llamó el doctor Rivero, Carlos Rivero, para que ingresara en la UCLA. Y también me llama para que vaya a trabajar con él en la Clínica Santa Cruz. Bueno, eso fue una alegría muy grande, porque imagínese, no sé si usted conoció al doctor Carlos Claro, Rivero Rodríguez. toda una referencia. Sí, bueno, entonces imagínese que me llamara para que trabajara con él. Con el doctor Rivero, pues tuve la oportunidad de afianzar mis conocimientos que había adquirido en el posgrado y con él desarrollé cantidad de competencias que uno los ve en el posgrado, pero que allí fueron pues un maestro que tenía a mi lado todas las tardes. Recuerdo mucho que él se aprendía, no era que se los aprendía, sino que los anotaba en la historia, en una partecita de la historia, el nombre de la abuela, del abuelo, de los hermanitos, que no sé qué. Entonces cuando llegaba el paciente, mira, ¿y cómo está la señora María? Y el señor fulano, o sea, involucrándose con todos los miembros de la familia, y por supuesto que a eso los papás, y usted sí tiene memoria, doctor, se acuerda de todo. Bueno, y entonces eso es una cosa que uno practica, por ejemplo, eh, este, yo sigo esa misma tendencia con el que hacía el doctor. Anoto en la historia muchos datos y para luego tener más referencias de los pacientes. Pues. Por cierto, que al parecer es una característica que distingue a los médicos venezolanos o a una buena parte de ellos, ¿no? Porque una de las quejas que a veces hay, por ejemplo, en España, en otros países, es que hay poco trato del médico al paciente. O sea, es un trato como muy frío, muy distante. Muy impersonal, es un trato muy impersonal. En cambio aquí uno se sabe el nombre del paciente, qué le gusta, que está en clase de ballet, que está en karate. Mire, ¿cómo están las clases de fútbol? No, lo tuve que sacar porque no sé qué cosa. Y la natación, bueno, y uno le va preguntando tantas cosas, lo invitan a las piñatas, lo invitan a los bautizos, a las primeras comuniones, en las fiestas mire, tengo esto aquí, ¿qué será? Claro. Ah, bueno, quítese la ropa y se acuesta ahí para ver qué. Y hay mucho de clínica también, ¿no? Y de observación, cosa que también reitero, pues quizá en otras latitudes no le dan esa importancia. Sí, nosotros examinamos el paciente completo, así sea que va por una cosa que tiene aquí en la mano, pero nosotros examinamos el paciente completo. En cambio, en otras latitudes, pues, se van de una vez al laboratorio. 20.000 exámenes de laboratorio, imágenes que exponen al paciente a los rayos X que son dañinos, a las radiaciones. Entonces, uno es muy clínico. Yo soy muy parca en pedir exámenes y igualmente en mandar medicamentos. Si es necesario, se envían, pero esa polifarmacia que le mandan al paciente 10 medicamentos, entonces hay interacción entre esos medicamentos y puede agravarse más la situación del paciente. Eso lo evita uno y eso pasa en pediatría. La gente, todos los pediatras sabemos que no debemos hacer eso, pues. Usted me hablaba acerca de la satisfacción y el orgullo que sintió cuando, bueno, don Carlos Rivero lo llama para que participe en San la Santa Cruz. Pero, y en el ejercicio profesional, algunas satisfacciones y también como profesora universitaria que en este momento le vengan a la mente. Bueno, satisfacciones como médico, como clínico, pues son muchas. Como le digo, uno se encuentra un paciente y llega el muchachito corriendo y lo abraza y le da un beso, y los familiares muy pendientes de uno, lo llaman cuando cumple años o cuando hay alguna noticia agradable, pues, o desagradable, también llaman para preguntar. Y en cuanto a los alumnos, bueno, también es muy satisfactorio cuando uno anda por ahí, madrina, bendición, ¿cómo está? Porque he sido madrina de muchas promociones, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, ponen la mano así y se arrodillan, hacen como una genuflexión. ¿Cómo está, madrina? Por cierto, ayer llevé a mi esposo a que el doctor Pablo Altuve, que es uno de mis ahijados, y de una vez, bendición, madrina, ¿cómo está? Carlos Angulo, bendición, madrina, y así. Y en posgrado, bueno, fui madrina también de muchas promociones y una satisfacción muy grande, ya yo me había jubilado, estaba aquí en la casa,
De repente tocan la puerta, mi esposo ya estaba en complicidad con los que llegaban. Eran todos los alumnos de posgrado que yo dejé en tercer año que venían a decirme que yo era el epónimo de su promoción. Bueno. Eso fue, bueno, llanto y de abrazos, besos, de todo. Bueno, imagínense la satisfacción tan grande. Doctora, usted ha viajado. Háblenos de esos viajes que ha hecho, bien sea por turismo o también desde el punto de vista profesional. Bueno, desde el punto de vista profesional siempre iba a los cursos del Miami Children's Hospital, pero ya ahorita no lo están dando y tampoco se puede estar viajando tanto porque no hay el recurso para eso. Por viaje de turismo, bueno, cuando cumplí 15 años, mi mamá me regaló un viaje de 15 años. Fuimos a México, fuimos a California, a Disneylandia, a Miami. Cuando llegamos aquí nos recibió en el aeropuerto Salvador Macías y sacó la reseña en el periódico de que llegaron llenando al mundo de algarabía, decía la reseña. Bueno, también, bueno, viajes de turismo con mi esposo, con las hijas. Hemos ido, en uno de los viajes que hicimos a Disney, que llevamos a las niñas, María Cristina estaba muy chiquita, tenía como 3 años y le tenía miedo a todas las atracciones. Entonces yo pasé los 3 días, 4 días que estuvimos en Disney en el pequeño mundo con ella, mientras Lino iba con la otra a montarse los demás, porque ella no quería sino el pequeño mundo porque todo le daba miedo. Entonces, bueno, el pequeño mundo me lo sé de memoria porque tuve como 3 días metidos en el pequeño mundo. Como las hijas están fuera, y está una en Nueva York, otra en Bahrein, que es muy lejos cada sitio, entonces nos hemos reunido con ella en distintos sitios. Por ejemplo, una vez nos reunimos en Nueva York los 4, o sea, Lino, María Isabel, María Cristina y yo. Otra vez en España y el año pasado en Bogotá. Nos reunimos en Bogotá porque María Cristina se casó en Cartagena, entonces la hija nos llegó de sorpresa. María Isabel no podía venir porque por la pandemia no la dejaban viajar. Todas las conexiones que hacía, por fin le dijeron que una sí se podía, cuando llegó al aeropuerto le dijeron no puede. Y ella llamó llorando que no puedo ir, que yo no sé qué. Bueno, hijita, si no puede ir, ¿cómo se hace? Entonces nos fuimos para Bogotá, de Nueva York para Bogotá, y estando en Bogotá tocan el timbre del apartamento de los consuegros donde estábamos. Entonces, cuando abren la puerta, dicen, hola, María Isabel. Lino y se puso las manos en la cabeza, yo me estaba secando el pelo, salí. Bueno, pues eso fue demasiado emocionante porque no la esperábamos. Ella logró hacer las conexiones y tardó 36 horas de Bahrein a Bogotá, pero llegó al matrimonio. Y eso fue una alegría tan grande, bueno, lloramos, nos reímos, nos abrazamos, no, fue demasiado bello eso. De todos los países que ha conocido, ¿a cuál le gustaría volver y por qué? Nos encantó España, por la comida, por el idioma, por las costumbres de allá que son semejantes a las nuestras. Y ahora otra cosa que a mí me salió la nacionalidad española, entonces, entonces tengo otro motivo de que me guste España. Y toda esa arquitectura española, cómo conservaron todo desde la Edad Media o desde época más remota, conservaron toda esa arquitectura y eso es una belleza. En cambio aquí todo es a tumbarlo y a acabarlo. Imagínense si hubieran conservado todo ese casco histórico, que habían tantas casas coloniales bellas, hubiera sido una atracción turística muy, muy bonita, así como es Carora. Pero bueno, el modernismo hace que acaben con muchas construcciones. De no haber sido médico, ¿qué le hubiese gustado ser? A lo mejor veterinaria, porque me gustan mucho los animales y porque mi esposo es veterinario también. Cuando no está en el mundo de la medicina, de la docencia universitaria, ¿qué le gusta hacer en su casa? ¿Cuál es su pasatiempo, su hobby preferido? Bueno, a mí me gusta mucho leer, estudiar medicina, pues estudiar temas de medicina. Me gusta hacer cursos, tutoriales que saquen en internet. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un tutorial de inglés, bien bueno. Me gusta mucho cuidar mi jardín, como le dije antes, estoy pendiente de si no ha venido el jardinero porque todavía no le toca y hay alguna cosa, pues yo misma lo hago. Me gusta mucho coser, siempre estoy cosiendo, sobre todo arreglando ropa.
camisas de mi esposo que le quedan grandes les meto, si le quedan chiquitas les saco y así. Les hacía muchos vestidos a mis hijas, vestidos de fiesta, con ballenas, con cosas bien, bien hechos, pues bien alta costura se los hacía yo. Pero no me atrevo a hacerle vestido a otra gente, porque si echo a perder la tela es de mi hija. En cambio a otra persona pues no se la voy a echar a perder. Me gusta mucho tejer también. Y bueno, y la música, me gusta tocar instrumentos musicales. Y bueno, ninguno lo toco a la perfección, ni tengo estudios avanzados en música, pero me gusta tocar por oído, pues. Uh-huh. Ahora, Isabel Cristina, a esta altura de su vida, ¿qué características considera usted que adquirió de su papá y cuáles de su mamá? Bueno, de mi papá, como le digo, mi papá murió estando yo muy chiquita, pero de mi papá yo creo que tengo la responsabilidad, el amor por el trabajo, la rectitud. Papá era muy correcto, yo trato de ser bien correcta en mis actuaciones. De mi mamá, yo creo que la alegría. Mamá era muy divertida, yo a veces soy divertida. Y entonces el orden, mamá era muy ordenada, le gustaba tener su casa bien bonita, con matas, con adornos, y bueno, eso creo que lo heredé de mamá. Mamá era muy chistosa, muy alegre. Ella casi no veía porque tenía retinitis pigmentosa. Y tenía muchos cuentos por su ceguera, de cosas que le pasaban, y entonces ella lo que hacía era reírse de las cosas que le pasaban. Le voy a mencionar una serie de palabras y usted me dice las primeras o las primeras palabras que se le vengan a la mente. Por ejemplo, cuando le digo barquillanas. Música, compartir, alegría. Medicina. Amor al paciente, clínica. Pediatría. Niño, cuidado del niño. Docencia universitaria. Satisfacciones, competencias desarrolladas, contribuir a desarrollar competencias en los alumnos. Familia. Amor, solidaridad. Lino. Ay, mi querido negrito. Cuando le digo Barquisimeto. Ay, Dios, la ciudad crepuscular y musical de Venezuela, y una ciudad muy hospitalaria. Venezuela. Mi patria querida. Ahora, doctora, mirando esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordada a la doctora Isabel Cristina Ramos de Fernández? Bueno, me gustaría ser recordada como una médico que dio bastante por sus pacientes y que tuvo cualidades que yo creo que pueden ser imitadas por otras personas. Muchísimas gracias, doctora, por habernos abierto las puertas de su casa, que además de decirle, sí, tiene razón, heredó eso de su madre. Muy buen gusto, con mucha personalidad su hogar. Gracias por abrirnos las puertas y permitirnos grabar este 60 minutos con José Luis Yepes para que nuestros televidentes conozcan más su lado humano, porque obviamente el lado profesional ya lo conocemos y es público, notorio y comunicacional. Gracias por eso, doctora. Muchas gracias a usted, José Luis, y encantada, las puertas de mi casa están abiertas. Si quiere hacer programas aquí, lo puede hacer cuando quiera. Muchas gracias, verdad que era tremenda la ocasión. Está bien, y en la cámara y la producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes. Recuerden que los estrenos son a través de Promar Televisión y luego lo pueden disfrutar a través de nuestro canal de YouTube José Luis Yepes Rodríguez. Será hasta la próxima. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan.